caso la técnica oclusal, aparte de ser infraoral, también se puede usar como extraoral, como mejor vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales no se cuenta con equipos extraorales. Y en la práctica privada, muchas veces podemos requerir en ese momento que se tome una radiografía por ejemplo, de un paciente prostrísimo, un paciente que no puede abrir la boca de repente por un problema dental y que generalmente fue por tercera placa. Entonces, con la técnica oclusal se puede tomar como extraoral una radiografía de ese tipo, ¿no? Y tal es así que se me llegaba a tomar hasta de la articulación temporomandibular. Todo es cuestión de conocer simplemente el procedimiento, realizarlo de tal manera que permita a las imágenes a nosotros tener la información que requerimos. En la técnica oclusal es una técnica intraoral que tiene como variante cuando nosotros, por ejemplo, tenemos la información dentro de las imágenes, a los cuales más adelante nosotros aprenderemos lo que significa la interpretación, encontramos de repente variantes en cuanto se refiere a los aspectos anatómicos que tienen que estar relacionados muchas veces a ciertas patologías. Entonces, estas variantes requieren más especificidad, tener mejores imágenes desde otros ángulos, y es casualmente una de las técnicas que nos permite a nosotros tener esa suerte de que las imágenes podemos incidirlas de diferentes proyecciones. De tal forma que, por ejemplo, podemos encontrar situaciones en las cuales el aspecto radiográfico difiere del aspecto que tiene el lado contrario, ¿no? Porque a veces hacemos comparación. Entonces muchas veces no tenemos la información completa, porque a veces también el hecho de ser bidimensional no permite ver, por ejemplo, lo que ocurre en vestibular, lo que ocurre en lingual, no permite. Entonces tenemos que verlo desde otro ángulo y a veces lo tomamos de abajo hacia arriba. Pero por lo general, ¿qué hacemos, no? Queremos tener más acercamiento, más nitidez de la zona. ¿Qué hacemos? Tomamos una radiografía periapical. Pero volvemos a lo mismo, porque no hemos cambiado nada. Simplemente lo hemos acercado, lo hemos visto más nítido y nada más. Y no cumple con los requisitos, ¿no? Entonces, la técnica periapical nos permite ver más cerca, con detalles, pero no nos dice qué pasa en vestibular. Entonces, ¿qué hacemos con la técnica oclusal? La técnica oclusal nos permite establecer qué pasa en vestibular. Si es de la cortical, no basal, y debería también coincidir con la cortical vestibular, pero la cortical vestibular está acá, muy delgadita, ha sido desplazada, ha sido, como quien dice, inflamada, de tal manera que se supone, aún no teniendo el paciente, que el paciente tiene la caña hinchada. Y si nosotros palpamos, tiene una ligera firmeza, pero no la suficiente, porque es tan delgada la cortical que si uno presiona, siente que se puede quebrar o perforar. Entonces, ¿qué nos permite esta incidencia? Nos permite establecer cómo ocurre o qué ocurre con el periósteo, con la zona más superficial del hueso. ¿Quién lo va a ver? La técnica oclusal. Entonces ya estamos viendo desde ahí que esa incidencia o esa proyección de diferente lugar nos permite a nosotros mirar mejor o establecer mejor qué cosa está ocurriendo. Aquí no veíamos nada con respecto a la parte vestibular. Y así podemos ver también que en la parte lingual o en la cara lingual no existe nada. Todo está por vestíbulo. Bien. Entonces, ocurre que muchas veces cuando tenemos las proyecciones
las limitaciones que tiene las radiografías cuando son bidimensionales y no se tiene exactamente la información. ¿Qué se requiere? Ampliar el estudio. Cuando vean un informe que digan vamos a ampliar el estudio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a requerir otra técnica. Para ello debemos de saber qué otra técnica, porque no vamos a estar tampoco adivinando. No vamos a ver, tómale una periódica, a ver, tómale una cruzada, no, mejor una tomografía. Y eso es costo también para el paciente. Nosotros debemos conocer, y es por eso de que en cada técnica y en cada clase que hemos especificado cuándo y para qué se utiliza. Entonces, estamos viendo con estos esquemas de que nosotros tenemos que buscar la mejor proyección para poder hacerlo. Eso es como cuando, por ejemplo, ustedes están dentro de un tumulto de gente y quieren ubicar a alguien. Y de repente tienen que subir a algo más alto para a ver si está la persona. Entonces estoy buscando una mejor proyección, una mejor ubicación para mirar bien a esa persona. Entonces no podemos nosotros simplemente en el grupo de querer discriminar y muchas veces no encontramos lo que queremos. Bien. Entonces también esta radiografía se llama oclusiva, ¿no? Porque el procedimiento radiográfico de la arcada que se va a estudiar superior o inferior o independiente, que son independientes, se requiere de que se sostenga ocluyendo la película. Pero es una oclusión suave, es una oclusión que es para sujetar, no es para morder la película. Porque si lo muerden van a marcar sus dientes ahí en la radiografía y prácticamente lo van a marcar. Entonces, es también, como les digo, oclusivo, porque en el momento de sujetarla se tiene que ocluir ambas arcadas, casi algo parecido que la vaina, ¿no? Las características que tiene el paquete, el sobre donde viene la película. Ya no tenemos, por ejemplo, que es una película pequeña que se adapta a la boca, que entra con facilidad, salvo en zonas muy posteriores, ¿no? Que les causa a veces dolor o problemas. Pero esta película, por su tamaño tan grande, muchas veces uno se prueba y dice, ahora cómo entra en esa película en mi boca. Y hay tamaños y hay tamaños de boca. Entonces hay otros que sí con facilidad, pero en otros casos no. Entonces aquí es donde viene el problema, porque esto equivale al tamaño de 4 periapicales, por lo menos. Entonces hay que tener mucho cuidado para trabajar. Hay otros que quieren de todas maneras ingresar. Ya con los que algunos hemos tenido práctica, ¿no? Ya vemos que existe formas, ¿no? Como uno le da los tips para poder trabajar aquí. La cara activa ahora ya viene lisa, antes era rugosa, ¿no? Ahora ya en unas películas que he visto ya es lisa. La cara pasiva posee una cintilla, ya no es la aretita para ver, sino como una cintilla que recorre toda la parte posterior, ¿no? En la parte media toda una cinta se tiene que girar. Internamente la lámina de plomo se une a la lámina de cartón o la lámina de papel negro o blanco, se unen ambas, ya no es por separado. Y lógicamente el tiempo de exposición requiere mayor tiempo y eso quiere decir que hay más dosis de radiación. Entonces estamos viendo que aquí también hacemos hincapié en algo que quizás tienen una pregunta: ¿qué es lo que varía cuando se trata de pacientes, se trata de película, se trata de técnica, se trata de receptor y en el tiempo de exposición, ¿no? Porque eso es lo que va a variar. En todo caso, aquí es mayor. También hay que decir que el tamaño de la película es tan grande que en algunos tubos que deben ser de estándar, ¿no? De 6 a 7 centímetros de diámetro, muchas veces en los de 6 queda corto, ¿no?
Y aquí vemos que en ningún momento dice periápices, o en ningún momento dice periápices, ni caries interproximal, ni isomorfismo, ni isometrismo. No dice. Entonces, cuando no queremos todo lo que hemos dicho, tenemos otras técnicas. Y para acá, en este caso, en la oclusal, tenemos para identificar lesiones grandes, amplias, donde la radiografía periapical prácticamente no es la más indicada, no tiene el tamaño. Llámese un quiste, llámese un tumor, sea benigno o maligno, llámese una fractura amplia, ¿no?, que compromete toda la parte dentro-alveolar. Entonces, hay situaciones que se tiene que tener este tipo de radiografía. Determinar la ubicación bucolingual, ¿eh?, la parte bucal o lingual, claramente. No se trata de otra cosa. Determinar el desarrollo de la decisión, sí, cuando a veces utilizamos a manera de extraoral. Y en pacientes con tríceps, que les decía ver al inicio, ¿no?, pacientes que no pueden abrir la boca y que no podemos utilizar ningún tipo de película intraoral. Y esta, siendo intraoral, se puede usar como extraoral. Todo es en el caso de desarrollar la técnica, conozcan ustedes el protocolo para poder realizar. Aquí encontramos, por ejemplo, cómo es que en algunos aspectos, cuando las lesiones son bastante grandes, si uno toma la radiografía periapical, la parte, digamos, de la amplitud de la lesión se corta, no va a llegar a cubrirse todo, no sabemos hasta dónde está. Entonces, este tipo de lesiones generalmente son quísticas o tumorales, ¿no?, son las que se presentan en los maxilares. Tenemos, por ejemplo, la presencia de este diente supernumerario. Este diente supernumerario que tiene forma de una punta, es pequeñito, que encontramos muchas veces muy cerca o en el rafe medio, que constituye lo que se llama el mesiodemo. Y a veces no sale en la panorámica, y ya vamos a ver por qué, porque no está dentro del corte focal. No aparecen en la panorámica, pero sí aparecen en la oclusal. Pero ¿qué es lo que se requiere acá? ¿Por qué tomé la oclusal? Porque tiene una línea radiopaca, miren, bastante, que estoy marcando con el puntero, que constituye la lesión que se torna a raíz de un diente retenido, que le llaman el quiste del dije. Eso no va a salir en la periapical. Entonces, la oclusal ya nos permite todo el estudio de estas piezas dentarias, ubicar esas piezas supernumerarias, ubicar la lesión quística en toda su dimensión, y nos permite tener a manera de un casito clínico, en este caso, para reportar a ustedes, ¿no?, y poder ayudar. Creo que nosotros vamos a retomar antes, conforme ustedes iban avanzando, sobre todo cuando ya tocaban anomalías, se hacían trabajos de este tipo, donde ustedes tenían que presentar esto de algunos pacientes. Era una bonita exposición de casos. Como también esos casos servían para los que cuando hacíamos clase ya tenían los más casos que presentar. Seguimos. Aquí, por ejemplo, tenemos otra lesión diferente a la que está acá, en el sentido de que no tiene diente en la parte interna, pero se parece mucho porque son casi redondas, tienen una línea radiopaca que los rodea, son radiolúcidos, sino que uno no tiene diente y el otro sí, y están en la zona del paladar. Esto no va a salir en una periapical. Y ahí vienen los diagnósticos presuntivos. ¿Qué puede ser? Y a la vez los diagnósticos diferenciales. ¿Qué puede ser? Entonces, implica a nosotros ver
las características, remontar a lo que conocemos, y muchas veces decimos, si pueden ser los dos quistes, sí, pero este es de tipo doménico y este es de tipo no doménico. Esto proviene de la corona del diente y esto proviene del conducto naso-palatino. Pero eso todavía le queda después a usted, ¿no? Todavía no le vamos a exigir y le vamos a tomar el examen con relación a ello. Pero sí les estamos diciendo cuán vasto es el tamaño de la radiografía para ver esas lesiones amplias que requieren. En otros momentos, esta radiografía oclusal inferior, cómo se ve toda esta lesión, esta magnitud, este crecimiento que ha producido una lisis del hueso, que ha producido una expansión del periósteo, y la cara del paciente al estar bastante hinchada. Entonces, a veces llega el paciente con la cara tan hinchada que nos da miedo tocarlo. Y menos vamos a indicar qué radiografías vamos a tomar. Y muchas veces el paciente está dolorido, está hinchado, no quiere nada. Entonces, ¿cómo le voy a tomar la radiografía? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que actuar. Dejar a veces el temor para más o menos ponernos tranquilos y saber qué cosa voy a hacer, porque a veces vienen hasta el evangelo. Entonces, como ven, esa lesión amplia no la van a hacer como una periapical, tiene que ser como una oclusal. Vemos en sentido bucolingual, imagínense, aquí están los dientes, aquí está, podría decirse, la zona vestibular y esta es la tabla lingual. Miren cómo se encuentra por la zona vestibular una estructura radio-opaca. Y la densidad que tiene es muy parecido al tejido óseo hasta cierto punto al diente. Pero ¿qué puede ser si está ahí vestibular? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué si aquí es la zona donde debe estar la encía, el tejido blando, es radiopaco que sobresale al límite que va a marcar la definición de lo que es el maxilar inferior? Como también puede encontrar por lingual. Acá en la zona lingual encontramos que la parte donde se encuentra supuestamente el piso de la boca, donde se encuentra la lengua, encontramos una zona radio-opaca. Todo eso va a venir más adelante con ustedes cuando hagamos ya ciertas, interpretaciones, cuando hagamos lesiones, cuando tenemos que relacionarlo con la parte anatómica. Por eso es importante que desde ahora ustedes vayan recordando anatomía. Si no sabemos anatomía, lamentablemente no vamos a ir muy bien, que digamos. Para luego establecer la presencia de alguna patología y dentro de esta patología hacer la discriminación o el estudio de las imágenes para llegar a un diagnóstico presuntivo. Muchas veces hay calcificaciones en tejidos blandos, muchas veces hay obstrucciones de glándulas salivales y que están relacionadas a ello. Por eso tampoco hay que decir también que no podemos desligar lo clínico de lo radiográfico. Siempre hay que ver al paciente y siempre hay que ver la radiografía. Y si hay sintomatología, mejor todavía, ¿no? No es como cuando nos mandan solo la radiografía, prácticamente a trabajar solo las imágenes y no sé si le dolió, no sé si está hinchado, no sé, no lo veo al paciente. Es difícil trabajar así, pero lo hacemos y aún teniendo esa dificultad. Cuando vamos a ver, digamos, externamente, porque la película se pone en la parte externa y se incide del lado contrario y se busca ver, a veces hay niños que no se dejan tomar radiografía. Ya van a tener en odontopediatría la suerte de poder usar a un niñito que se tira, que bota, que llora, que muerde, que hace de todo, y para tomarle una radiografía. Y ahí viene el papá, lo agarra, el otro de los pies, la otra le abre la boca, la otra sostiene, la otra queda como 5 personas.
digamos, algunos lo viven. Claro que hay muchos sí colaboradores porque están con la correa larga, o son colaboradores porque tienen que llevarles juguetes, ¿no? La mayoría van con su bolsa de juguetes para regalarle cada cita porque al niño no hay que ganarse, pero ¿cuánto le cuesta? Entonces, hay situaciones así, van a pasar de todo después, pero lo único que les digo es que para tomar una radiografía le es difícil a la mayoría. El procedimiento para poder realizar esa técnica, ¿no? Ya sabemos que siempre marcamos los 4 pasos. Primero, posición del paciente. Segundo, ubicación de la película dentro de la boca. Tercero, incidencia del rayo central con la relación respectiva. Y cuarto, el procedimiento. Y muchos que ya han tomado películas oclusales ya se están quedando, como se dice, sin menú. Porque si 2 oclusales que compraron no es suficiente. Y cada oclusal, cada película creo que está como 8 soles, me parece. Entonces, si falla una, ¿no? Lamentablemente tiene que gastar 8 soles más que tenía guardado para su película. Y todavía la pueden tener. Si no es en la toma, es en el revelado. Así que con ellos sí no se puede, ¿ya? Con las películas se usan. Entonces, para el maxilar superior generalmente utilizamos el plano 1 y para el maxilar inferior ya sugeriría, le hemos puesto un plano 3, pero en realidad no es que lo empeñe, sino que este plano tiene que ser el plano de institución perpendicular al piso, quiere decir que el paciente va reclinado hacia atrás. Como les decía a los alumnos de práctica, a veces algunos ya estamos de cierta edad y ya no tenemos colágeno. Entonces ya no se estira el músculo, ya no se estira la parte de la fibra, ya están ya un poquito días. Entonces, buscamos la manera siempre de poder solucionar el problema y eso se hace lógico en la práctica, ¿no? Hay otros que son gorditos, acá choca la gordura, no pueden. Hay otros que tenemos cuello corto, no podemos estirarlo más. Todo eso hay, no es una dificultad. Claro que la técnica nos dice una cosa, pero hay que saberla. Bien. Entonces, plano 1 para el maxilar superior, pero hay que decir también que este plano busca que el plano oclusal del maxilar superior sea paralelo al piso. En cambio, para el inferior, el plano oclusal del maxilar inferior es perpendicular al piso. Miren qué manera de poner al paciente hacia atrás. Antes, pues, cuando había unos textos que ponían al paciente echado totalmente, los sillones se prestaban, pero ahora no se ve. Bien. Los tipos de oclusales en el maxilar superior hay para la zona anterior del total del maxilar superior, lateral, o también llamado látero oclusal o piso oclusal, y la oclusal verdadera, que es la que no se está haciendo porque pasa muy cerca a los ojos, o en todo caso el hueso frontal no lo deja, no permite tomar bien la radiografía. Entonces, en el maxilar inferior hay para la zona anterior una oclusal total y una oclusal lateral. Generalmente, estas 3 se pueden realizar sin ningún problema. Nosotros, por cuestiones que tenemos que usar en la clínica usan más la oclusal total, ¿no? Esa es la que estamos desarrollando. Y siempre les van a pedir. Aquí en la técnica superior, zona anterior. Miren la película, el paciente en plano 1, la película ingresa con el largo, digamos, hacia la parte interna, ¿no? De tal manera que aquí lo que interesa es la zona anterior. Y para ello tenemos la incidencia hacia la película, o hacia el centro de la película, con una angulación de 65 grados hacia la punta de la nariz. Por cuestiones didácticas se ha acercado el cono, pero el cono
De tal manera que este ingreso por la punta de la nariz a 65 grados me asegura que la zona anterior ha sido tomada correctamente. Miren, la película está con la película más, o sea, con la parte más larga de la película hacia adentro, hacia la parte posterior. Bien. ¿Qué vamos a tener? La zona anterior de estudio. No me interesan los molares, nada de ello. Simplemente la zona de interés, que muchas veces está relacionado a dientes supraplumerarios, a dientes retenidos, ¿no? O a lesiones de la zona anterior que son relacionados a periápice, como quistes, o zonas de los conductos, o agujeros, en el caso del nasopalatino, o todo lo que se puede presentar en la zona anterior, ¿no? Muchas veces tienen diastemas, separaciones de dientes, dice seguramente hay un diente metido ahí que no lo deja fundar, pero a veces no nos fijamos que puede ser hasta benigno, está muy grueso, muy insertado en la zona entre los dos dientes y eso es lo que se paga. O a veces por hábito, ¿no? A veces tenemos la costumbre de poner la uña entre los dedos, ¿no? Aunque no querramos, ya no veo mucho que se guarden las uñas. Antes del boom era morderse las uñas. Terminaban hasta con heridas. Ahora ya no hay ello, pero sí hay otras situaciones que pueden motivar a eso. En el caso del total superior, la película ya ingresa y cubre toda la parte, todo lo que es en los maxilares. Miren, en sentido necio distal, la película ingresa a la boca, ¿no? De tal forma que cubre todo el maxilar. La incidencia es a la mitad del puente de la nariz, ingresa el rayo al centro de la película con una angulación de 75 grados. 75 grados. De tal manera que también ahí tenemos que poner el tono bastante retirado, ¿no? Aparte de tener la cercanía, tenemos unos 15 centímetros más arriba para poder tener la separación y poder cubrir toda la película, no salga corte de tono. Entonces, una vez que ya tenemos ubicado al paciente, simplemente irradiamos y tenemos todo el maxilar completo, incluyendo la parte posterior, ¿no? Aquí vemos la posición, va al centro de la película, miren la mitad del puente de la nariz, ¿no? Claro, algunos tienen más grandes, más diferentes, hay puentes, como con la fruta también hay algunos que tienen su naricita, pero tiene que llegar. 7,5 y ingresa. Ojo, no impide el hecho que una nariz sea más grande, más chiquita, más gorda, más flaca, lo que sea, no interesa eso, sino que vaya a decir que sí. Miren esa radiografía cruzal, bonito el caso, salen bien las imágenes correctas, igualmente con la caso. Bonito los casos que se pueden tener. Y así de esa manera ustedes van a tener su radiografía. Vale la pena, incluso hasta me olvido que tienen esos cortes de fondo. Pero el caso ha salido bonito. Ha salido bonito. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos siempre, ¿no? Tener el maxilar superior esté bonito. Hay algunos que dicen igualita las anillos, lo que han practicado. Como también hay unos que se acuerdan que han sacado así. Bueno, pero si ha salido todo ello, esto ya no olvido un poco. En este caso tenemos la lateral. En la lateral, la película va a ingresar al lado que yo quiero hacer el estudio, con la parte más larga de la película hacia el lado que voy a tomar. Cuando se trata de maxilar superior, existen dos incidencias, uno en la zona premolar y otro en la zona molar. El rayo central para la zona premolar ingresa por el infraorbitario y en la zona molar ingresa a 2 centímetros por debajo del ángulo externo del ojo.
esa hemialtar, por eso se llama látero oclusal, derecha o izquierda, o también en otros textos pueden encontrar como disoclusal, derecha o izquierda. Encontramos entonces la mitad del maxilar, ¿no? Y encontramos también este casito que tenemos de ese diente que está retenido hacia la zona palatina, ¿no? Entonces solamente se va a trabajar este lado, vemos que entra por el infraorbitario y va a salir la zona premolar. Queremos zona molar, simplemente corremos ese punto de ingreso a 2 centímetros por debajo del ángulo externo del ojo y ingresamos para la zona molar, siempre con la misma angulación. En el maxilar inferior, también la película, dicho sea de paso, es la número 4, vale decir, la película más grande, ¿no? La oclusal es la número 4. El eje mayor en sentido antero-posterior cuando se trata de la zona anterior, por eso es de técnica anterior. El rayo central va a de 10 a menos 15 grados a nivel de la punta del mentón, vale decir así. Ponemos en sentido antero-posterior más largo a esa parte de la oclusal. Miren la incidencia del rayo central, punta del mentón. Podemos variar de 10 a menos 15 grados, la angulación negativa, y se va a incidir la zona anterior. Y aquí encontramos la zona anterior. Y aquí encontramos la zona anterior. Miren, ¿quién va a pensar que aquí este diente está durmiendo plácidamente? ¿De dónde salió? ¿Cómo apareció? Pero está ahí descansando. Ni lo muevo. Salvo que tenga alguna manifestación, salvo que empiece a inclinarse las piezas, salvo que empiecen a recorrerse los hábitos. Pero si no, mejor tengan tranquilidad, a pesar de que los dientes siempre tienen una acción eructiva permanente, siempre van a querer salir. Hay momentos estacionarios y momentos que quieren salir, porque como llegó ahí, salvo que se haya formado en esa zona, ¿no? Bien. Pero ven una oclusal como les voy mostrando casitos y cómo va sirviendo para los estudios. En la total inferior vamos a encontrar también que aquí tomamos todo el maxilar. No nos interesó la zona anterior, sino la zona posterior. Intronar el eje mayor en sentido transversal o mesiodistal o lateral, ¿no? La orientación de la película dentro de la boca. El rayo central va a 0 grados dirigida al centro de la película, a 3 centímetros por debajo de la punta del mentón, por ahí ingresa el rayo central. Entonces busco la punta del mentón, bajo 3 centímetros hacia el cuello y por ahí ingresa. Yo diría que hay casos en que no se cumplen los 0 grados. Tendría que estar completamente echado o el paciente está tan reclinado que pueda poner la posición del plano de oclusión perpendicular aquí. Cuando no se puede, como yo le digo en práctica, yo puedo estar parado e inclinado hacia adelante, libre de todo ello, el rayo puede ir perpendicular, ingresar a 3 centímetros acá en la oclusal y estoy cumpliendo con lo que dice la técnica. ¿Por qué? Porque simplemente lo que se trata es cumplir con el fundamento. A veces la posición, a veces el paciente queda hasta ahí nomás, no queda totalmente, queda ahí nomás. Entonces hay que trabajar ahí ese fundamento que nos pide, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué se requiere? Poner la película que ingrese en sentido transversal, ¿no? De la mayor dimensión, cubra todo el maxilar, y es que por ello también les digo, marquen la película. Siempre debe de sobrar por el borde vestibular, debe de sobrar por lo menos 1 centímetro. Y debe marcar la línea media y incisal, también debe marcarse. Pero ya son tips académicos como para que se ayuden, ¿no? Entonces, el rayo central ingresa a 3 centímetros por debajo de la punta del mentón, bien de frente hacia la película, yo diría perpendicular a la película. De tal manera que esto se cumple, ¿no?
viéndolo de frente y de costado, se está cumpliendo para que ustedes vean. No hay angulación ahí. A pesar de que dice 0 grados, yo diría que a veces en la práctica no va a haber angulación. Por teoría es 0 grados. ¿Ya? Por ello a veces yo también le digo, trato de preguntar lo que dice la teoría, porque si no nos confundimos entre ambos y malogramos todo. Miren cómo ingresa el rayo perpendicular a la película, 0 grados, 3 centímetros por debajo del mentón, como si estuviese así corriendo, y aquí encontramos la radiografía final. ¿No? Obtenida, como ven, hay una separación entre el borde de la película y los bordes incisales, tiene que salir completa. ¿Ya? No tiene por qué salir tan al ras. Esto sería también cuando se trata de una látero o cruzal. Las láteros cruzales ya sabemos que siempre se requiere de la norma de los dientes de una sola hemiarcada con la finalidad de obtener información. Y aquí generalmente está dado para los momentos en que uno quiere ver qué es la vestibular, con el cual, como dijo al comienzo, el periósteo. Siempre que ustedes sientan la cara hinchada del paciente, cuando está teniendo algún problema, sobre todo cuando hay abscesos, hay que ver cómo está el periósteo, si ha reaccionado. Tratar en lo posible, porque ya cuando ya el periósteo se ha dañado, muchas veces todo el contenido prácticamente va a ir a la parte externa. A veces hacen fístula, a veces hacen, digamos, problemas cutáneos, y eso es hasta cierto punto de riesgo, ¿no? Una cosa es que drene la parte interna en la encía y otra cosa que lo haga por el músculo. Entonces hay que ver la parte del riesgo. De tal manera que esto nos ayuda a tener imágenes en las cuales nosotros nos valemos para poder obtener una información que permita tener a nosotros bien, digamos, detallado qué está ocurriendo en los maxilares ante un problema, ¿no? Entonces, de ese lado tomamos, de este lado colocamos, simplemente el rayo que venía al centro de la película se va al centro del ancho del maxilar y tenemos la información que se requiere. Sobre todo cuando tenemos calcificaciones a nivel de las glándulas salivales. Pero también hay problemas que uno tiene que ver o se tiene que dar cuenta, ¿no? En los cuales nosotros tenemos que estudiar la zona, sobre todo vestibular, ¿no? Como les decía, el periósteo, la cortical externa, cómo se comporta. Tiene que salir una sola, no dos, como sucede acá. No se puede permitir este ancho, ¿no? Por ejemplo, característico cuando se levanta así en líneas, ¿no? Que le llaman a manera de piel de cebolla en los semialitis de Garret, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos ello, incluso se hace la inversión de colores, porque los programas digitales permiten invertir lo blanco en lo negro y lo negro en blanco, ¿no? Y ahí se nota claramente las líneas, el ancho del periósteo, por ser un proceso inflamatorio e infeccioso que ya está llegando más. Muchas veces estos procesos no solamente quedan en cuestiones inflamatorias e infecciosas, pueden pasar a procesos quísticos o pueden pasar a procesos tumorales. Y cuando ya se trata de tumores, hay que descartar que no sean malignos. Entonces, todo eso que vamos a aprender de aquí hasta la imagenología aplicada a 3, ¿no? Con tumores benignos y malignos, van a llegar en algún momento, pero vamos avanzando por el paso. Simplemente les estoy dando un adelanto. ¿Por qué debemos tomar bien una radiografía ocular? ¿De qué nos va a servir? ¿Cómo nos va a ayudar? Y estamos presentando casitos como para que ustedes se incentiven. Y aquí a veces tenemos, ¿no?, líneas de fracturas en zonas sedéntulas, a veces tenemos acciones en el momento de realizar una exodoncia, podemos fracturar el maxilar
y para ello las radiografías nos van a ayudar, ¿no? Hay casos que las fisuras son por igual, nada más, no se puede mirar por un arco diapical simple, tenemos que recurrir a una óptica. Como también hay casos en los niños, como les decía, en los niños para tomar una radiografía es difícil. Y muchas veces hay que recurrir a la radiografía número 2, que den la función de la número 4. La número cruzar para niños. Imagínense querer meter esa placa en la boca del niño. Si la medial no quiere, menos va a querer placa en casa. Entonces, con la radiografía medial número 2, con la película, se puede poner, sobre todo, la mayoría va por el sector anterior siempre. Entonces se puede tomar lipocruzales anteriores hacia la punta de la nariz con 65 grados, buscando a un niño que esté teniendo la película inmóvil. Es difícil, pero sí se puede lograr. Entonces, con cruzar en niños, tratar de hacer con película número 2, no con la 4. Tratar en lo posible de que esto permita hacer el estudio de todo el sector anterior para que no tenga que el niño estar sacándose una y otra radiografía. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes.